Para suelos densos se ve una caída, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El material generalmente produce una falla. Un material rígido falla. Entonces, déjenme cambiarlo de una vez para que no se... Una consulta. Dígame. A ver, cuando nosotros aplicamos carga, tiene que ser con una velocidad adecuada, ¿no? Por supuesto. Para poder leer. Por supuesto. Más que la velocidad, ya les voy a hablar un poquito de los distintos tipos que hay de pruebas y la fuerza de la carga, pero básicamente, claro, y más importante que aparte de la importancia de la velocidad es el tiempo de espera, porque hay que esperar que se asiente completamente, ¿no? Porque después se van como a mezclar, se podría decir, porque se va a mezclar el asentamiento que todavía no se completa, y si le aumentamos la carga se va a armar como un problema, ¿no? Como que hay que esperar un ratito sin leer, algo así. O sea, hay que esperar un ratito que se termine de asentar, ¿no? Porque uno pone la carga y no es automático, ¿no? El suelo el piloto se va a ir asentando, hasta que llega un punto en el que el asentamiento ya es mínimo. Y ya decimos que ya. Ahí le podemos aplicar la siguiente carga. Generalmente las cargas son 8, se hacen 8 cargas. Generalmente se hacen 8 cargas y se hacen ya a 2 veces la capacidad de trabajo. O sea, 2 veces, si usted lo diseñó para 50, el ensayo se hace para 100. Como para saber que está un filtro de seguridad válido, ¿no? Una consultita. Sí. Cuando nosotros decimos, hay un momentito que no medimos en el momento de prueba, pero en realidad el proceso constructivo, ya cuando hacemos los pilotes en serie, ya no estamos haciendo prueba y a veces ya suponemos en pleno mar, entonces van a haber asentamientos. ¿De qué tanto más o menos estaremos hablando de esos asentamientos? Ya eso dependería del material. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí son dos cosas. La arena, por ejemplo, la arena se asienta automático. En el momento en que uno pone o sea, que el material es arenoso, es automático. ¿Por qué? ¿Por qué se causa el asentamiento? El asentamiento se causa por disipación de presión de poros, porque el agua está saliendo del material. Básicamente es la razón por la que se causa un asentamiento, ¿verdad? El material está reestructurando y está botando agua. Entonces en la arena, que tiene una permeabilidad alta, el material se reestructura y el agua sale rápido. Pero en la arcilla, que es un material que es menos permeable, el asentamiento toma más tiempo. Entonces el asentamiento en realidad depende de eso. Eso es un cálculo que se tiene que hacer aparte del cálculo de la capacidad del pilote. Está el asentamiento del pilote. Como cualquier cimentación, el pilote se puede asentar y puede fallar por carga. Son las dos razones con las cuales el pilote puede fallar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las curvas. Entonces en el suelo denso, como pueden ver, es una falla más rápida. O sea, como es un material rígido, estamos avanzando hasta que a cierto punto, que prácticamente se ve, ¿no? Claramente, hasta cierto punto falló. O sea, que falló, que de repente el asentamiento comenzó a ser continuo, ¿no? Ya el material ya falló. Pero en cambio, el material blando, vemos como una deformación que nunca llega a fallar completamente, sino que se deforma. ¿Por qué? ¿Cómo es el material blando? Es mucho más plástico, básicamente. Es un material plástico, como una plastilina que uno la puede deformar y se va a estirar y se sigue deformando. Entonces, lo que uno tiene que determinar ahí es hasta qué deformación puede aguantar. Porque en realidad no es que ha fallado, uno puede seguir aumentando la capacidad, pero la pregunta es qué deformación puede soportar su estructura. Y ahí es donde usted tendrá que decidir hasta qué punto mi deformación está bien. En cambio, los materiales densos, que son más rígidos, es más clara la falla, ¿no? Ahora, los tipos de prueba. Y justamente trata a lo que estábamos hablando, que es la manera de poner la carga. La primera es carga mantenida,
Ya vamos a hablar de todos los temas. Y aquí lo único que dice la tabla es cuáles de ellas son aceptadas por los distintos organismos, ¿no? Por ejemplo, el ACTM, el FHWA, el departamento del gobierno, o sea, el DOT de Nueva York, que es de transportes, o sea, es como el Ministerio de Transportes de la ciudad, los de Chicago, el ICE es en Europa y el SPC es el sueco, el Swedish, y el ISSMF es la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, ¿verdad? Entonces ahí está con una estrellita los que lo aceptan. Se podría decir que los que han tenido algún tipo de manual, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, pero el problema es que hay uno que la CTM nunca sacó manual, no tiene reglas para eso. Entonces ahora la carga mantenida. La carga mantenida es el estándar, es el típico, digámoslo así. Uno pone una carga, son 8 cargas, pone una carga y espera hasta que el asentamiento sea menos de 0.01 pulgada por hora. O sea, quiere decir que ya casi en el asentamiento, en ese momento vuelve a poner la carga, vuelve a poner otra carga y comienza a leer, ¿verdad? Luego viene el que tiene intervalos de tiempo iguales. Cada carga se mantiene por 1 hora, no importa cuál sea el asentamiento. Si sigue asentando, si no se sigue asentando, se mantiene por 1 hora. Ahora el equilibrio es como una mezcla de los dos, pero como nunca ha sido aceptada por el ACTM, no se usa tanto, ¿no? Ahora está el de penetración constante. Cuando tenemos un gato hidráulico, lo que estamos haciendo en ese caso es ir aumentando la fuerza del gato hidráulico para ir penetrando, casi como que estuviéramos hincando el pilote constante, ¿verdad? Es constante, que se mantiene eso, ¿verdad? Y aquí nos dan unas recomendaciones, ¿verdad? La norma nos da unas recomendaciones de cuál debería ser la velocidad para el tipo de suelo que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Ahora la rápida, esa es muy interesante, ¿verdad? Se aumentan las cargas del 5 al 10% cada 2.5 minutos. O sea que son así. Justamente lo que estábamos discutiendo. El problema con la rápida y la mantenida es más real que la rápida. Porque ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? En la realidad la carga va a estar mantenida, justamente. No va a ser carga rápida. O sea, no es de esa manera. Entonces, el suelo, inherentemente, el suelo se comporta de distinta manera cuando la carga es rápida que cuando la carga es corta. ¿Por qué? Una vez más, por el agua. El agua que el suelo tiene, ¿verdad? En el momento en el que uno tiene una carga rápida, si es lo suficientemente rápida, el agua no alcanza a drenar, ¿verdad? El agua no alcanza a salir del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua es incompresible. El agua que está, digamos que este es un suelo, ¿verdad? El agua tiene estas partículas, ¿verdad? Suelo, y tiene agua, ¿verdad? Tiene agua. Si uno le aplica una carga lo suficientemente rápida, ese suelo va a rebotar. ¿Por qué? Si el agua está aquí, el agua no alcanza a salir, el agua es incompresible, ¿verdad? Si lo vemos ya desde, digamos que lo dividámoslo así, ¿no? Como que esto es suelo y esto va a ser agua. Y aquí tenemos una llavecita, ¿verdad? ¿Verdad? Una llavecita. Tac. Si aquí le aplicamos una fuerza y tapamos esta llave, quiere decir que nunca puede salir el agua. Esto nunca se va a comprimir, porque el agua es incompresible. En el momento en que abrimos esta llave, el agua poquito a poquito va a salir y va a dejar comprimir ese suelo o dejarlo fallar, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que se dice sobre la carga rápida. Obviamente, la persona que propuso esta prueba lo hizo pensando de que en 2 minutos y medio era suficiente tiempo para dejar que el suelo se comporte como se va a comportar en la realidad. Entonces, esa es la base, ¿no? Para ellos hacerlo así. Ahora la cíclica. ¿Podría explicar cómo hace esa variación del 5 al 10% con un ejemplo numérico? Digamos... Claro, o sea, por ejemplo, si tenemos que digamos que yo diseño un pilote de 50 toneladas. O sea, la carga axial va a ser 50 toneladas para ese proyecto.
Entonces, para la prueba, digamos que quiero un factor de seguridad de 2, o sea que la prueba quiero que sea de 100 toneladas, ¿verdad? Entonces, la primera carga la voy a hacer de 10 toneladas, el 10%. La segunda le hago 10 más, o sea es 10 más 10, ¿verdad? Entonces, las 10 toneladas que ya tenía, más un 10%, tenemos 20 toneladas. ¿Ya? O sea, un 20% aquí. Y así sucesivamente hasta que llegamos a las 100. Yo le preguntaba eso porque entonces quiere decir que yo puedo elegir entre 5 a 10%. Claro, 5 a 10%. Sí, más o menos, o sea, le dan como guía. Entre el 5 y 10 me imagino que ha de ser para que las cargas sean redondas en caso de que no tiene un número como yo, 100, ¿no? No es que ya tiene un 75, tal vez le sale mejor hacerlo por 7.5, por ejemplo, 7.5% para que sean cargas redondas. Y la elección de la prueba es independiente de que si es arcilla o es arena. La elección de la prueba es independiente, ya simplemente es su criterio, justamente. O sea, esto ya lo tendría que decir el ingeniero que lo hace. Si a usted le dice, al ingeniero le parece que la rápida, por ejemplo, para las arcillas no representa la realidad, tal vez no la acepta, que tal vez le obliga a hacer la mantenida, pero ya dependería, ¿no?, de cada caso. Ahora, la cíclica es un poquito controversial, digámoslo así, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace? Carga y descarga. Digamos este caso, le ponemos las 10 toneladas, pone las 10, luego descarga las 10 y le pone 20. Es como una carga y descarga, carga y descarga. O sea, se quiere tratar de hacer como fuera tal vez la realidad, ¿no? Obviamente todas las pruebas las hacen pensando que tal vez consideran de esa manera, pero la mayoría de la gente piensa que eso nunca se va a dar, que vamos a descargar todo, cargar todo, descargar todo, cargar todo. Entonces, no es, o sea, no es tan aceptable, ¿no? Bueno, y que la carga final, es, como ya les digo, es usualmente 2 veces la carga de diseño, ¿no? La carga, o sea, carga y descarga parece que sí funciona, pero habría que darle solamente a la carga viva, ¿no? A la carga que se mueve. Puede ser, exacto, claro, o sea, tal vez algo intermedio, es decir, cargamos el 50% y eso siempre va a quedar cargado y luego vamos cargando 60, descargamos 70, descargamos 80, descargamos. Pero la cosa es que esto va a causar como en el suelo, está como causando como esfuerzo. Y por último, si es que en realidad esto pasa en el suelo, ¿verdad? Es verdad que cuando descargamos, ¿verdad?, hay como una disipación de esfuerzo, ¿verdad? Porque estaba esforzado y ya no está esforzado, ¿verdad? Pero le vamos a dar un tiempito para que se recupere. O sea, el suelo no va a pasar tan rápido. Es básicamente la idea, ¿no? No es como que va a estar lleno, va a estar vacío, va a estar lleno de nuevo. Eso es más o menos la idea que hay que manejar, qué tan rápido hacemos la carga y descarga, porque el suelo se tiene que recuperar, ¿no? Las arcillas tienen esta particularidad de que si es que son remoldeadas o son hechas fallar, si uno las deja pasar un tiempo, en realidad la resistencia se recupera. O sea, el material se va recuperando, es como que recuerda, ¿no?, su estructura, digámoslo así. Pero en el mar nosotros tenemos pues una puesta natural ya, ¿no?, el empuje. Y sí, lo va a hacer recuperar cuando lo descargue, pues, como está diciendo, lo carga y lo descarga, va a haber pues una diferencia total de curvas, de método a método, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo tiene. Ahora yo tengo ahora los métodos que más se usan en realidad son el rápido y el mantenido, ¿no? El normal y el rápido, pero los clásicos. Porque el rápido es igual al mantenido, simplemente lo que cambia es la velocidad con la que se aplican las cargas, ¿no? Entonces sí ha habido comparaciones de los métodos, y ahí creo que tengo una tabla, y una vez que se requieren esas 4